todos, sean bienvenidos. Es un gusto recibirlos aquí en este segundo encuentro de Propuesta Uruguay 2030. En esta oportunidad para conversar, como ustedes saben, sobre los servicios de Uruguay al mundo en materias francas, logística y finanzas. Queremos hacer algunos agradecimientos muy especiales, en particular la presencia de los ministros de Estado que hoy nos acompañan, el señor ministro de Industria, Energía y Minería, el señor Roberto Kramerman. También está con nosotros el señor ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker. Nos acompaña también, y con mucho gusto, el prosecretario de la Presidencia, Diego Calpa, a quien también le agradecemos. Estaba previsto que concurrieran varios de los señores representantes de los tres partidos políticos. Ustedes saben, distintas actividades en la Cámara Alta con proyectos de importancia para nuestro país, están analizando en estos momentos, han disculpado su presencia. Están también con nosotros los intendentes de Florida, Carlos Enciso, de Flores, Armando Castañdebat. Nos acompañan los viceministros de Salud Pública, el doctor Leonel Brioso, el subsecretario también de Industria, Edgardo Ortuño, varios representantes nacionales, como el caso, por ejemplo, el diputado Felipe Carballo, presidentes de distintos entes, en particular agradecimiento especial por estas horas que está viviendo al presidente del Banco de la República, Fernando Caloia. Está también el presidente de ANCAP, Raúl Sendic, la señora presidenta de ACE, Beatriz Silva, el titular de AFE, Jorge Setelich, el titular también de OCE, Milton Machado. También contamos con la presencia de representantes del PIT-CNT, los señores coordinadores de nuestra central obrera. Están por allí Fernando Pereira y Marcelo Abdala, un agradecimiento también. Jorge Larrobla, representante de EBU, y también con nosotros el titular del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, a quien también agradecemos. Directores de entes, que también están por allí, directores de ANCAP, por ejemplo, Germán Riet, Juan Gómez y Juan Amaro. Y queremos dar una especial bienvenida a visitantes de la República del Paraguay, que nos honran también con su presencia en la tarde de hoy. Está el doctor Efraín Alegre, que es actual senador y candidato además de la presidencia de la República del Paraguay. Rafael Felizola, actual senador y candidato a la vicepresidencia. El ingeniero Raúl Hocle, también candidato a senador de la República del Paraguay. Y dos saludos muy especiales, porque está con nosotros, nos acompaña Álvaro Recoba, el chino Recoba. Un poco para equilibrar la balanza, dejamos la constancia que Tony Pacheco estaba invitado, iba a venir, pero están de festejos en estos momentos y no es alusión ninguna para el chino, pero en estos momentos el plantel de Peñarol está festejando la obtención del título del torneo Apertura, que como todos sabemos no es el campeonato uruguayo todavía. Si les parece, los invito a contar con la palabra de nuestro presidente de la asociación, a Gustavo Leal. Lo dejo con él. Muy buenos días, muchas gracias a todos por estar hoy en esta actividad de Propuesta Uruguay 2030, un centro de estudios que propone construir pensamiento estratégico con el objetivo de abordar los desafíos del Uruguay de los próximos años, una iniciativa que ha sido impulsada por Raúl Sendic, que en la actividad anterior de alguna manera hizo una presentación, y donde Propuesta Uruguay 2030 intenta construir justamente un espacio libre de reflexión, sin ataduras, de debate fraterno e intercambio fluido de ideas. Un ámbito de pensamiento que intentamos rescatar para arriesgarnos entre todos a soñar un país diferente, a compartir ilusiones y también pensar que los países primero se sueñan y luego se construyen, y por ese motivo es necesario imaginar horizontes posibles, dibujar rutas y transitar caminos luego. Por eso el nombre de Propuesta Uruguay 2030, porque el futuro no se prevé, se construye. Y evidentemente el futuro no es algo que esté ahí, algo que nos esté esperando y hacia el cual avanzamos en forma inexorable, sin otra opción que la adaptación. No, pensar el futuro es, de alguna manera, anticiparlo. Y por eso, en Propuesta Uruguay 2030, nos planteamos la necesidad de construir el futuro. Y más aún, tenemos la firme decisión de usar el pasado como un trampolín y no como un sofá para descansar
y añorar. En esta primera etapa de Propuesta Uruguay 2030, queremos generar ámbitos de intercambio, de debate y de concreción de ideas a través de dos mecanismos. La creación, en primer lugar, de grupos de pensamiento estratégico, nucleados en torno a espacios de contenidos, y en segundo lugar, a través de foros de ideas, como este, que es el segundo que estamos organizando. Hemos comenzado a instalar 12 grupos de pensamiento estratégico para que nutran un espacio de reflexión del país que queremos construir. A partir de una metodología de construcción de escenarios, se van a elaborar lineamientos de acción y políticas concretas. Y el resultado de estos grupos de trabajo se va a compartir durante el año 2013 a través de una feria de ideas para el desarrollo que vamos a organizar en el segundo semestre del año que viene. Cada grupo de pensamiento estratégico va a trabajar para identificar justamente escenarios como esa descripción de una situación futura y la secuencia de eventos que tenemos que avanzar para llegar a ellos. Cada grupo va a identificar al menos 6 programas claves de políticas que van a contribuir decididamente a construir ese futuro que nos estamos proponiendo. Y queremos que esos grupos de pensamiento estratégico reflejen un adecuado diálogo entre el sector de trabajadores y empresarios, la academia, la política, las organizaciones de la sociedad civil, que refleje al Uruguay todo, al de Montevideo, al del interior y también al país peregrino. Los 12 grupos de pensamiento estratégico que estamos instalando son, en primer lugar, políticas macroeconómicas para asegurar el crecimiento, la equidad y el desarrollo. En segundo término, estrategias de inserción internacional del Uruguay para el desarrollo. Tercero, políticas ambientales y desarrollo sustentable. En cuarto lugar, educación, el desafío de ser parte de la sociedad del conocimiento. En quinto lugar, políticas de ciencia y tecnología e innovación para el desarrollo. En sexto lugar, políticas de población y desarrollo social para un Uruguay integrado. Desarrollo productivo es el séptimo y cadenas de valor, apuestas a sectores estratégicos. En octavo lugar, infraestructura para el desarrollo y el crecimiento del Uruguay. En noveno lugar, primera infancia, desarrollo, crecimiento de las nuevas generaciones. En décimo lugar, políticas públicas de convivencia, deporte y cultura. Décimo primero, políticas de energía para un Uruguay sustentable. Y el último grupo, descentralización, regionalización del interior y sostenibilidad del área metropolitana. Estos 12 grupos de pensamiento estratégico estarán vinculados a través de mecanismos presenciales y virtuales que apuestan a imaginar el futuro que tenemos que empezar a construir hoy. El segundo mecanismo que estamos instalando son los foros de ideas, como este, que implican instancias periódicas donde personas claves en el área temática que se aborda presentan propuestas concretas para implementar en el mediano plazo. Se trata de un ámbito de reflexión que pretende congregar visiones del sector empresarial y sindical, del ámbito académico y político y de las diversas expresiones de la sociedad civil organizada. Un lugar para pensar y hacer pensar. Hoy, justamente, en este segundo foro, hemos denominado al mismo Servicios de Uruguay al Mundo, Zonas Francas, Logística y Finanza, donde disertarán el ingeniero Martín Dobat, director de Zona América, Ernesto Toledo, director de Juango Logística, y el contador Bruno Gili, socio de CPA Ferrer, a quienes agradecemos muy especialmente. Esa visión de futuro que necesitamos construir necesita del aporte de todos y, en particular, la firme convicción de escuchar. Y hoy hemos venido a eso, a escuchar, a razonar juntos, a comprender puntos de vista. Es peligroso escuchar, se corre el riesgo de que le convenzan, decía Oscar Wilde. Y nosotros queremos correr ese riesgo en este ámbito, porque estamos abiertos a escuchar además de oír. Porque oír significa percibir con el sentido del oído las palabras que se hablan, pero escuchar involucra los otros 4 sentidos para ayudarnos a entender las palabras que se dicen y oímos. En muchas ocasiones se ha visto como algo incompatible el Uruguay productivo y el Uruguay que brinda servicios. Desde nuestro punto de vista, es un profundo error esa mirada. Y hoy queremos abordar el potencial de los servicios del Uruguay al mundo y pensar cómo se ensambla esa dimensión a un proyecto nacional de desarrollo y preguntarnos qué necesitamos hacer hoy y también qué necesitamos hacer mañana
para que en el 2030 nuestro país se encuentre fortalecido en esa área. En el año 65, hace 47 años, se publicó un pequeño libro que tuvo un enorme impacto en entender la vocación del Uruguay. Se titulaba La Banda Oriental, Pradera, Frontera y Puerto. 3 historiadores, Brusquera, Reyes Abadí y Meloño, lo escribieron. Ese libro argumenta que antes de ser independientes y de ser uruguayos, este territorio fue identificado por 3 características claves y distintivas que matrizaron nuestra inserción global en la economía que nos acompaña desde el fondo de la historia. Frontera, pradera y puerto. Desde antes de ser independientes, esta tierra fue un enclave productivo y además brindó servicios al mundo, en primera instancia a través del puerto, para luego sumar el transporte en todas sus dimensiones, las comunicaciones, la logística, los servicios financieros, entre otros. Pensar entonces la dimensión del Uruguay como país que produce y comercializa servicios al mundo exige dar cuenta de la complejidad de esa área. Y para abordarla estamos en este foro. Servicios de Uruguay al mundo, zonas francas, logística, finanzas, que tendrá a su vez continuidad con otros foros que organizaremos en el primer semestre del año que viene. Los invito entonces a escuchar a los 3 expositores. Un momento para pensar y hacer pensar. Apostamos firmemente al liderazgo de las ideas para construir el Uruguay de todos. Muchas gracias. Bien, como decía Gustavo, vamos a arrancar con nuestro primer disertante. Me toca presentarlo. Se trata de Martín Dobat, es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Montevideo. Cuenta con un máster en Administración de Empresas y un máster en Desarrollo de Real Estate de la Universidad Southern California, en Estados Unidos. Durante sus estudios de Ingeniería Industrial realizó un semestre de intercambio enfocado en logística y operaciones en la Universidad de North Florida, en los Estados Unidos. Actualmente, es director de Zona América, en la cual comenzó a trabajar desde temprana edad, fundada por su padre Orlando Dobat en el año 1990. Zona América, ustedes saben, es un parque de negocios y tecnología ubicado en Montevideo que opera bajo el régimen de zonas francas. En sus 150.000 metros cuadrados construidos en edificios especializados se alojan más de 300 empresas de las cadenas de valor logística y servicios globales, generando empleo a más de 9.000 personas. Dentro de sus actuales responsabilidades, Martín lidera el proyecto Zona América Colombia, una nueva zona franca ubicada en Cali, especializada en la industria de los servicios globales que empezará a operar en el año 2014. Anteriormente, Martín se desempeñó como analista de calidad en la implementación y mantenimiento de las certificaciones en gestión de calidad ISO 9001 y gestión ambiental ISO 14001 y como gerente de proyectos en la construcción de más de 20.000 metros cuadrados para edificios de logística, oficinas e infraestructura dentro del parque de negocios. Me dicen además que tengo que señalar que Martín tiene 31 años, que está casado con Laura Ferrés, con quien tiene un hijo de 3 meses, Felipe, ¿no? Felipe. Es navegante, además, competitivo, habiendo representado a nuestro país en forma internacional y con el agregado de que es bohemio, es hincha de Wanderers. Con ustedes, el ingeniero Martín Dobat. Bueno, muchas gracias a Propuesta Uruguay por esta invitación y felicitaciones por la iniciativa. Y voy a dar comienzo a lo que es mi presentación, que es Propuesta Uruguay en lo que son servicios globales de exportación. Desde el punto de vista de agenda, voy a hacer referencia en primer lugar, tratar de definir el alcance, porque este tiene un amplio espectro de los servicios globales de exportación, una clasificación, hacer referencia a algunos ejemplos. Luego analizar hacia el 2030 si esto es una industria verdaderamente en crecimiento y estratégica para el Uruguay o no. Y, habiendo concluido que sí, cómo nos posicionamos frente a esta industria y una propuesta de agenda hacia el 2030. Entonces empezamos. A modo representativo, en lo que es exportaciones, hay una componente de bienes y una componente de servicios. De esa componente de servicios hay servicios tradicionales que abarcan principalmente turismo y logística, y lo que se llaman servicios no tradicionales. Dentro de esos servicios no tradicionales tenemos servicios financieros, comerciales y telecomunicaciones. Y tenemos servicios globales que en el Uruguay en el 2010 se exportaron 786 millones de dólares
y representan el 75% de lo que es la exportación de servicios no tradicionales. Desde las zonas francas se exportó un poquito más de la mitad de estos servicios globales, 400 millones de dólares en el 2010. Pero como estamos pensando hacia el 2030 y la zona franca es un medio para un fin, que es la generación de la inversión, la generación del empleo, entonces parecía más razonable que el alcance de esta presentación sea la totalidad de los servicios globales, tanto desde dentro de zonas francas como fuera de las zonas francas. Bien, entonces clasificación de servicios globales. Por ejemplo, hoy en día en esta industria se clasifican mucho las distintas operaciones, centros de servicios compartidos, tecnologías de la información y software, investigación y desarrollo, logística y comercio exterior, educación, audiovisual, salud y servicios profesionales, entre otros. Pero vamos a ejemplos concretos que ayuden a entender un poquito mejor esta industria. Vamos al ejemplo de Finning, Sudamérica, que representa a Caterpillar, ¿no? Tiene una operación en Uruguay, Bolivia, Argentina y Chile. Y desde Uruguay, en particular en Sudamérica, gestionan todo lo que es la administración de recursos humanos, cobranzas, compras y tesorería, con una operación de 120 personas para todas las distintas filiales de Finning en la región. Vamos a otro ejemplo en concreto. La empresa CSAB es un armador, una naviera, armadora y también se encarga de lo que es la parte de alquiler de contenedores y tiene operaciones en lo que refiere, en 5 continentes, pero en lo que refiere lo que ellos llaman la zona horaria oeste, es todas las Américas y Europa del Oeste. Y bueno, desde una operación en zona América realizan todo lo que es la gestión de cobranzas, pagos a agentes de carga, entre otras cosas, para lo que es esta zona oeste, que estamos dentro de ese uso horario, y lo hacen con una operación de 110 personas. En particular, estas personas son ya sea egresados o estudiantes de comercio exterior y de negocios internacionales. Ahí tienen una foto de lo que es la operación. Vamos a un último ejemplo, servicios profesionales. Y en lo que se hace servicios profesionales, el estudio de arquitectos Carlos Ponce de León y Carlos Sot realiza desde el Uruguay, en sus oficinas en Sudamérica, servicios de proyectos de arquitectura para la India, para Sri Lanka y para Venezuela, así como también siguen creciendo y lo hacen en otras partes del mundo. En particular, para hacer referencia a un proyecto muy importante e emblemático, han hecho todo el proyecto, todo lo que es anteproyecto, proyecto ejecutivo y detalles de construcción del campus de Tata en Chennai, India. Este es un campus de 250.000 metros cuadrados construidos que va a alojar 32.000 personas que, valga la redundancia, estas 32.000 personas son para la industria de los servicios globales. Y bueno, ¿y qué implicó eso desde el punto de vista de los 23 arquitectos instalados en esta oficina en Uruguay? El escribir y preparar planos en inglés y el tener que interactuar con ingenieros en la India, con la particularidad, por ejemplo, que con la diferencia de uso horario, cuando el arquitecto mandaba el plano pronto aquí, era de noche en Uruguay y de día en la India, entonces el ingeniero lo controlaba y cuando llegaba la noche el ingeniero le devolvía el plano y entonces también había una sinergia interesante desde el punto de vista de los usos horarios. Bien, entonces hay muchísimos ejemplos más. Yo hice referencia a 3 en particular dentro de Sudamérica porque son clientes nuestros que nos facilitaron esta información, pero como hicimos referencia antes, esta es una industria que abarca mucho más de únicamente el espectro de Sudamérica. Ahora analicemos desde el punto de vista estratégico. ¿Esta es una industria en crecimiento hacia el 2030? ¿Tenemos que verdaderamente enfocarnos? Y la respuesta es que sí. Si pueden mirar este gráfico, y en particular la columna verde, las exportaciones de servicios no tradicionales, como pueden ver, ha crecido y ha sido la principal en la década ya de los 90 al 2000 y un crecimiento del 12% anual del 2000 al 2010, por encima de lo que ha sido el crecimiento de las exportaciones de bienes y de las exportaciones de servicios en su conjunto. Esto es a nivel mundial, ¿no? Entonces demuestra que a nivel mundial esta es una industria en crecimiento. Otra evidencia adicional y ya un poco más regional. Latinoamérica representa hoy en día únicamente un 3% de esta industria. Y en particular, esta pequeñez también le da el atributo de que ha sido la que ha tenido la mayor tasa de crecimiento. Ha crecido el 20% anual del 2004 al 2008, pero implica también que todavía queda muchísimo por crecer en esta industria de los servicios globales. Y por último, un argumento interesante es que esta es una industria que presenta particularidades de resistencias a las crisis interesantes.
En este gráfico pueden ver la línea verde que muestra en lo que fue la crisis del 2008 en los Estados Unidos y en Europa, la crisis financiera, lo que ha sido la caída de los servicios no tradicionales, que fue bastante menor que la de bienes y que la de los servicios en su conjunto. Bien, entonces, ok, es una industria interesante y estratégica que hoy en día ya tiene un cierto nivel de desarrollo en el Uruguay, pero ¿cómo nos posicionamos en esta industria hacia el futuro? Bueno, si miramos hoy en día cuál es la situación actual, esto está de moda y todos los países del mundo quieren sumarse a esta industria. Entonces acá hay un escenario competitivo muy intenso. En particular en lo que es Latinoamérica, tenemos Colombia, Guayana, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, entre otros. Entonces, ¿cómo se compite en esta industria? ¿Cómo sabemos a quién? Hay muchos países saliendo a tratar de competir en esta industria. Bueno, entonces, ¿cómo salimos nosotros? ¿Cómo nos presentamos nosotros a competir en esta industria? Bueno, Sonamérica en el 2009 hizo una consultoría con Hewitt justamente para tratar de enfocar sus esfuerzos comerciales y decir a qué parte del mundo vamos, a qué tipo de industria vamos a traer que se instale en Uruguay y genere empleo de alto valor agregado uruguayo. Entonces, esta industria se apoya en 4 pilares. En primer lugar, el talento, la cantidad, la calidad y el costo. En segundo lugar, la infraestructura, las telecomunicaciones, la energía, el real estate y la infraestructura urbana. En tercer lugar, el ambiente de negocios, la seguridad de la información, la eficiencia del mercado laboral y la estabilidad jurídica. Y por último, en la madurez del mercado. ¿Quiénes son las empresas que ya son globales y están instaladas en este país? ¿Y cuáles son los servicios de soporte que hay en la cadena de suministro de esta industria? Y si hacemos una disección adicional de esta industria, la podemos mirar también desde el punto de vista de la complejidad de los procesos que se realizan en la misma y el impacto que esta tiene en los negocios, ¿no? Entonces, tenemos 3 tipos de procesos: procesos transaccionales, procesos de negocios y procesos de conocimiento. Los procesos transaccionales son los que requieren alto volumen de personal, pero no implican necesariamente, implican el menor nivel de conocimiento. O sea, por ejemplo, el manejo de bases de datos. Una llamada a alguien, ¿cuánto es mi factura? Bueno, acceden, ven el número de contrato y pueden trasladar los datos, o la ejecución de un procedimiento estandarizado, pero sin mucho poder de toma de decisión a lo que es el operador, ¿no? En contabilidad y finanzas, lo que refiere a contabilidad básica, o en IT, lo que refiere a helpdesk. Luego tenemos, en un nivel más alto de complejidad, lo que son los procesos de negocios. En contabilidad y finanzas, esto, por ejemplo, es reportes de gestión, ya hay un proceso ya más de toma de decisiones y de análisis. En recursos humanos, gestión de performance, y en software, desarrollo de aplicaciones. Y si entramos ya a la punta de la pirámide, entramos en lo que son los procesos de conocimiento. Estos típicamente son procesos que requieren mucho menor cantidad de personal, pero muchísimo más alto nivel de capacitación de este talento. Entonces, en particular, por ejemplo, en servicios financieros está lo que es las cadenas de abastecimiento de commodities, los analistas de inversión. En software, el testing, el desarrollo de producto. Y también otros aspectos interesantes, como por ejemplo lo que son los procesos legales o los procesos médicos a distancia. Entonces, si miramos, Hewitt vino al Uruguay, hizo un análisis, visitó todas las distintas universidades, trató de entender, visitó las industrias instaladas, ¿no? Y hizo todo un análisis comparativo con respecto a cómo estamos posicionados con respecto a otros países del mundo. En particular aquí lo que muestra es a los efectos de los procesos transaccionales, estos que son altos en volumen de personalidad, en volumen de personal, pero simples en sus procesos. Entonces, comparados con México, Argentina, Colombia, Polonia, Chile, República Dominicana y Costa Rica, Uruguay está penúltimo. ¿Y cuál es la principal razón por la cual no somos competitivos o por lo pronto no nos presentamos competitivos? Es la disponibilidad del talento. Uruguay tiene una población económicamente activa de 1.600.000 habitantes y una participación en la educación terciaria de únicamente 160.000 personas. Si bien de punto de vista en relación tenemos una alta participación en la educación terciaria, en términos globales, en términos absolutos, tenemos muy baja población. Esto nos hace poco atractivos para este tipo de empresas que buscan mucho volumen de personal y son muy sensibles al costo.
Ahora miremos la punta de la pirámide, los procesos, lo que hice referencia a los procesos de conocimiento. Bueno, en los procesos de conocimiento, Uruguay se posiciona en tercer lugar, detrás de Chile y México. Y la razón, por lo pronto uno de los factores tomados en cuenta para esta razón, es que Uruguay tiene el mejor inglés de estos países, el mejor inglés de la región. En lo que es el índice de los exámenes estandarizados de inglés como segundo idioma, Uruguay está por encima de Argentina y de ahí para abajo todos los demás que venimos haciendo referencia. Y bueno, y por último, lo que está en la mitad de la pirámide, los procesos de negocios. Como se podrán imaginar, estamos en el medio. Tenemos algunos aspectos en los que nos presentamos competitivos y otros en los que no tanto, y nos colocan en esta posición en la tabla. Entonces, una propuesta para Uruguay 2030 para los servicios globales. ¿Cómo nos posicionamos? Entendiendo un poquito mejor cuáles son nuestras potencialidades competitivas. Entonces, me voy a apoyar en cuatro grandes titulares de propuestas. En primer lugar, tenemos que ser un jugador de nicho. Esta es una industria muy grande y para ser competitivo tenemos que definir a quién apuntamos. Esta no es una industria de escopeta, es una industria de rifle. Hay que saber apuntar y pegar en donde uno quiere. Luego, generar y atraer el talento. Esta industria está apoyada en el talento. El talento es el principal factor que lleva a que esta industria fluya y se mueva por el mundo. En tercer lugar, adecuar el ambiente de negocios. Y en el cuarto lugar, fortalecer y mantener nuestra infraestructura. Entonces, ¿es un jugador de nicho? Bueno, en septiembre, el ministro Lorenzo, apoyado por Uruguay 21, ya hizo una propuesta de estratégicamente Uruguay hacia qué industrias debería apuntar. Pero vamos a un ejemplo en concreto. Por ejemplo, mercados nuevos a los que podríamos apuntar, que hoy en día Uruguay todavía no tiene un nivel de desarrollo suficiente. Servicios legales. Uruguay es un productor importante en términos relativos a nuestra población de abogados y hoy en día lo que es los servicios legales a distancia es una industria que está creciendo y fuertemente a nivel del mundial. Aquí tenemos el talento, está muy bien formado, podríamos potenciarlo y exportarlo. Servicios médicos a distancia, misma situación. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver un médico realizando el análisis de una tomografía computada. Hoy en día el tomógrafo con el paciente puede estar en un país y perfectamente se puede mandar por internet esta información para que sea analizada por un médico uruguayo. El médico uruguayo analiza y envía sus resultados de vuelta al lugar de origen. Ahora, ¿qué es la clave y cuál sería un objetivo concreto desde el punto de vista de este tipo de industrias y de este tipo de nichos? La validación internacional de nuestros títulos profesionales. O sea, un análisis de una tomografía computada no puede ser realizado por un médico que no esté registrado en el país destino de este negocio. De la misma manera, probablemente servicios legales o tantos otros servicios profesionales. Continuando con ser un jugador de nicho, posicionarnos en el mapa. Esta es una industria en la cual es fundamental hacer el marketing internacional y figurar dentro de los rankings. Las empresas, cuando dicen, ok, ¿a qué país voy? ¿Cuál es el país más atractivo? O los propios empresarios, ¿cómo me posiciono para vender mejor mi negocio? Bueno, tenemos que aparecer en los principales rankings y publicaciones de servicios globales. Algunos ejemplos son Hewitt, Deloitte, Gartner, Tollons. Todas estas son consultoras que generan comparativas internacionales de los países, de las empresas y de sus distintas industrias, y en particular en los servicios globales, incluso las contratan las empresas para que los asesoren y les digan, che, ¿a dónde voy? ¿A dónde llevo este proceso de talento? ¿A dónde consigo las mejores condiciones para realizarlo? Y bueno, en segundo lugar, generar y atraer el talento. Esto es algo muy interesante. Tenemos hoy en día 221.000 laptops distribuidas en nuestro sistema por el Plan Ceibal. Y si hacemos una línea de tiempo, en el 2007 un niño de primero de escuela recibió su laptop, hoy ya tiene 11 años y está en quinto de escuela, y en el 2016 este niño va a estar en tercero de liceo y el programa del Plan Ceibal termina. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos entre el 2016 y el 2030? Y aquí
por ejemplo, por traer una propuesta, pero lo que es políticas educativas, como se imaginarán, me excede, así que no quiero entrar en mayor detalle. Por ejemplo, un proyecto post-Ceibal. ¿Cómo hacemos para que este chico, que ya está informatizado, ya tiene herramientas y se puede posicionar en esta industria global y competir en el mundo, cómo sigue en ese proceso educativo para verdaderamente insertarse? En segundo lugar, incrementar la tasa de graduación de nuestro sistema terciario. Hoy en día, si bien tenemos una alta relación de estudiantes en el sistema terciario, tenemos muy bajas tasas de graduación. Esto es algo que verdaderamente, estratégicamente, el Uruguay lo tiene que mejorar y potenciar. Adecuar nuestros programas y cursos. Por ejemplo, en lo que es muchos países del mundo ya están para fortalecerse en el posicionamiento en esta industria, es la posibilidad del trabajo y el estudio part-time, poder realizar las dos cosas al mismo tiempo. Han adecuado su sistema educativo para que estos jóvenes, estos chicos puedan insertarse en esta industria al mismo tiempo que están estudiando. Y por último, seguir fortaleciendo nuestros idiomas inglés y portugués por el gran vecino que tenemos al lado y que tenemos grandes potenciales también de negocio en esta industria. En segundo lugar, en cuanto a desarrollar y atraer el talento, bueno, Uruguay tiene que fortalecer muchísimo más su generación de líderes. En el último informe del Foro Económico Mundial, Uruguay figura en el lugar 97 y penúltimo en cuanto a los países que hemos venido comparando, en cuanto a lo que es la calidad del liderazgo gerencial. Entonces, para dar un ejemplo, esto significa que no solamente tenemos que generar el talento, sino además tenemos que tener los mandos medios y los mandos altos para que estas estructuras verdaderamente funcionen. Y entonces un ejemplo es Chile. Chile tiene un fondo de becas por el cual a un estudiante que aplica a una maestría o a un doctorado en una de las mejores universidades del mundo, le pagan esta beca, pero con la condición de que luego vuelva y aplique su conocimiento de vuelta en el país, en el Uruguay. Luego, fortalecer nuestras políticas de inmigración del talento. Hoy en día Europa y Estados Unidos están con situaciones de alto desempleo, Uruguay está en una situación inversa, de alguna manera el cuello de botella de su crecimiento es el acceso al talento, y entonces poder atraer de estos países, a través de políticas de inmigración activas, personas de Europa, de Estados Unidos y de la región. Y para eso, trámites de residencia rápidos y eficientes, y, por ejemplo, también, en lo que corresponde a las zonas francas, eliminar el límite de personal extranjero, que hoy en día las empresas dentro de zonas francas no pueden tener más de un 25% de personal extranjero. En cuanto a lo que es adecuar el ambiente de negocios, tercer punto de la propuesta, el tema de la eficiencia laboral es un tema muy importante y que lo deberíamos colocar dentro de nuestra agenda. Ajustar la normativa laboral para ser competitivos en los servicios globales. Si miramos lo que es remuneración en base a productividad, cómo nos rankeamos en el Foro Económico Mundial, Uruguay está último en base a los países que nos hemos comparado, pero no solamente eso, sino que estamos en el lugar 143 de 144 países. Entonces, en nuestra agenda, esta es una industria que está muy basada en el apoyo, en la remuneración en base a productividad. Y acá nos competimos en forma global. Entonces, nos tenemos que adaptar a estas reglas de juego y para eso tenemos que implementar una mejor legislación de remuneración por productividad. También, incluido dentro de lo que es las características de esta industria, mejorar lo que es el marco legal de poder trabajar desde la casa, que es una tendencia muy fuerte, y también lo que corresponde a pasantías, la posibilidad que estudiantes realicen trabajo en las empresas. Y por último, de esta agenda, fortalecer y mantener nuestra infraestructura. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es el mapa de fibra óptica subterránea submarina del mundo. Y si nos acercamos un poquito, ¿cuál es la situación del Uruguay? Uruguay no tiene acceso propio a la fibra óptica submarina. Tenemos que salir a través de Argentina, principalmente, o de Brasil, lo cual nos implica, ya de por sí, nos implica el pago de un peaje, así como también nos implica un cierto riesgo en lo que es nuestra autonomía como país proveedor de los servicios globales. Entonces, el objetivo es conexión a la fibra óptica submarina. Muy bien. Y por último, quería hacer referencia a probablemente el autor e investigador que más ha analizado esto y viajado por el mundo y tratando de entender este fenómeno de la globalización y de los servicios globales, que lo que él dice es que la Tierra es plana.
que los servicios globales han aplanado la Tierra. Y lo que él quiere decir es que antes el mundo se dividía entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, se segmentaba el mundo de distintas maneras. Con esta nueva era del conocimiento y del Internet, hoy en día una persona en Estados Unidos tiene las mismas oportunidades que una persona en China, una persona en la India o una persona en el Uruguay en esta industria de los servicios globales. Entonces, felicitamos y agradecemos a Propuesta Uruguay 2030 por invitarnos y por incluir este tema de los servicios globales dentro de su agenda, y nos ponemos a disposición para lo que sean los siguientes grupos de trabajo. Muchas gracias. Bien, seguimos adelante. Vamos a darle paso ahora a nuestro segundo disertante. Se trata del señor Ernesto Toledo, tiene 49 años de edad, es papá de Juan Manuel, que tiene 22, y Marina, que tiene 18. Estudios cursados, bueno, hizo primaria completa en la Escuela Pública número 50. Trabajó en la actividad bancaria desde 1978 a 1988, de los 14 a los 24 años. Fue dirigente de AEBU, miembro del sector banca privada entre el año 1980 y 1988. Ese año, en el 88, adquiere un camioncito, empieza su actividad en el ramo conduciendo su propio vehículo. En 1992 forma Transporte Juango, generando a partir de allí una apertura en el paquete accionario. En el año 2008 la empresa amplía el negocio construyendo depósitos, posteriormente además acondicionamiento de granos. Hoy es director general de Juango Logística, empresa con sede aquí en Capital y que ofrece soluciones logísticas a la importación y exportación de mercadería, fundamentalmente a granel. Ha sido fundador, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Cargas desde su fundación en el año 2000 hasta el 2005. Actualmente, bueno, es directivo de la Intergremial y también de la Asociación de Propietarios de Vehículos de Carga. Con ustedes, el señor Ernesto Toledo. Muchas gracias. Gracias por la invitación a poder compartir lo que más que sabemos vivimos cotidianamente en nuestra actividad. Dentro de los servicios de Uruguay al mundo hablaremos de los servicios de logística. Para entrar al tema tenemos que ver cuál ha sido la evolución de las cargas en los últimos años. Vamos a familiarizarnos con esto que no estamos muy acostumbrados. Y tenemos que desde el 2003 al 2010 el movimiento de cargas en nuestro país se multiplicó por 5 y la previsión es que para el 2015 el movimiento de cargas se multiplique por 8. Por otro lado, todos podemos visualizar un factible incremento. Por un lado tenemos el incremento en el área agrícola, el incremento en la productividad del área agrícola, la nueva planta de celulosa, 3 proyectos cementeros en el este del país, en 33, el aumento en la importación de carbón debido al cambio de la matriz energética de varias industrias, el incremento de la agroindustria. En el caso de Alur tenemos 2 emprendimientos, uno en Paysandú y otro en Montevideo, que van a significar el ingreso de 400.000 toneladas de granos y posteriormente los subproductos que genera esta industria. Y lo que ha sido y seguramente seguirá siendo el incremento de los productos que llegan a Uruguay a través de la aerovía. La situación que tenemos de la infraestructura es que la red vial
la inversión a la fecha no ha acompañado el crecimiento de las cargas que señalamos antes. Por lo tanto, es claro por todos que el estado de las rutas no es el más deseable. La red ferroviaria requiere una importante inversión que viene muy atrasada y prácticamente hoy podemos decir que está muy poco operativa. Por otro lado, tenemos la situación de los puertos. Tenemos a Nueva Palmira, que si bien ha tenido un muy fuerte aumento de su capacidad, de su carga, ha sido quien ha captado fundamentalmente todo el crecimiento productivo agrícola del país, también un alto crecimiento en lo que es el tránsito de subida y bajada de la hidrovía. Tiene un condicionamiento a su crecimiento por el dragado del canal Martín García y por otro lado vemos que tiene dificultades y sufrimos las dificultades en la accesibilidad terrestre a Nueva Palmira. Después tenemos el puerto Aguas Profundas y los puertos posibles sobre Laguna Merín, que son proyectos. Y después tenemos a Montevideo, que si bien está en una expansión en ejecución, tiene una operativa sumamente crítica y comprometida. El crecimiento de Montevideo se dará por la planta regasificadora, por la actual construcción del muelle C y la futura construcción de la terminal granelera que empezaría a construirse el año que viene. Los riesgos: una operación muy comprometida, falta de espacio y graves problemas en los accesos a nuestro puerto de Montevideo. Propuestas para la infraestructura. Las rutas y vías férreas creemos que es vital priorizar una inversión que es la que asegure el movimiento de las cargas que vamos a tener. La inversión en infraestructura y equipamiento deberá ser equivalente al incremento de las cargas que visualizamos van a aumentar. Y por otro lado, como cosa importante, creemos que las inversiones en infraestructura debieran amortizarse con la carga a transportarse, independientemente si es por camión o por ferrocarril. ¿Quiénes moverán esta carga? Las empresas ferroviarias deberán estar basadas en proyectos sustentables. Las inversiones que correspondan a la demanda de la carga a transportarse. Las empresas de transporte carretero, pensamos que hay que hacer foco en su profesionalización, en su formación, en su capacitación, ya que es un sector sumamente sensible para la vida económica del país y tenemos la realidad de que el 80% de las empresas de transporte de carga de nuestro país son empresas, micro y pequeñas empresas, que tienen entre 1 y 4 personas ocupadas. Por lo tanto, insistimos en lo que tiene que ver el foco a este sector en torno a la formación y apoyo al sector. Por otro lado, en el caso de las empresas de transporte, pensamos que hay que tener atención en cuidar las asimetrías con los países vecinos, cosa que nos ha llevado a perder bastante capacidad de carga con respecto a Argentina, Brasil y Paraguay particularmente. Y llegamos a nuestros puertos. Indudablemente son nuestros puertos las puertas de la región hacia el mundo y desde el mundo hacia la región. Por lo tanto, pensamos que, y empezando por Nueva Palmira, aquí
deberemos hacer foco en políticas de Estado que prevean las relaciones bilaterales con la República Argentina. De las relaciones bilaterales con la Argentina depende el crecimiento o el desarrollo de Nueva Palmira. Para tener el dragado, para tener el calado que precisa Nueva Palmira para aumentar la capacidad de los buques a ingresar a Nueva Palmira, precisamos tener acuerdos con Argentina. Para la construcción de nuevas terminales, de la ampliación de Nueva Palmira, como así de otros puertos del río Uruguay, precisamos la aprobación de Argentina. Por lo tanto, pensamos que es importante mirar una política de Estado que pase por arriba de los buenos humores circunstanciales o las buenas relaciones circunstanciales y perdure en el tiempo, porque pensamos que es fundamental para esto. Indudablemente para Nueva Palmira también, y mirando su crecimiento, hay que pensar desde hoy en lo que es el planificar cómo se accede a Nueva Palmira. No nos debería pasar lo que nos pasa hoy, que tenemos un desarrollo muy importante del puerto, un crecimiento muy importante del puerto, pero con una accesibilidad muy comprometida, con un compromiso muy fuerte socialmente con la propia ciudad. Entonces pensamos que en el desarrollo del puerto de Nueva Palmira hay que ver y tener en cuenta muy bien el tema de la accesibilidad como proyecto. Para el puerto de Aguas Profundas y Laguna Merín, nosotros pensamos que cualquiera de estos proyectos que involucra una inversión muy importante, tiene que haber un volumen crítico. Y me salté varios. Bueno, a ver. Ahí volví. Le pido disculpas porque no estoy familiarizado con el instrumento. Como les decía, en el caso del puerto de Aguas Profundas y Laguna Merín, sin duda que si no hay un volumen crítico que justifique las inversiones, hasta ese momento no va a haber una concreción. De Laguna Merín se habla poco y nosotros personalmente pensamos que quizás sea muy factible que algunos de los proyectos sobre Laguna Merín puedan tener andamiento debido a lo que señalamos antes de las inversiones cementeras que van a haber en el este del país. Estas inversiones en las plantas de cemento tienen su foco de negocio en la exportación de cemento hacia Brasil para cubrir la necesidad brasilera y quizás pueda ser el pujón o el primer manijazo para que algunos de los puertos de los proyectos sobre Laguna Merín se puedan concretar. Y llegamos a Montevideo. ¿Y qué pensamos de Montevideo? Indudablemente, por lo que hemos visto y por lo que es el incremento de las cargas que van a haber, Montevideo tiene un papel a jugar muy importante, como ha sido históricamente jugado para nuestro país. La regasificadora en sí trae de la mano una solución a un grave problema que es la capacidad que tenemos en el calado del puerto de Montevideo. Con la regasificadora, que es un proyecto que está andando, se deberá dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo, que son 42 kilómetros, a 12,60 metros. Ese canal pasa por la puerta de ingreso al canal del puerto de Montevideo. Por lo tanto, el hecho de que se instale la regasificadora y que se haga el dragado va a implicar que el resto del puerto, el propio puerto de Montevideo, tenga un dragado a 12,60 metros. Hoy lo tenemos a 11 metros. Por lo tanto, el hoy muelle de TCP,
que si bien está fundado a 14,50 metros, no puede tener una operación a ese calado porque no entran los barcos, va a tener un aumento importante en el volumen de barcos que puedan venir, en el tamaño. El muelle C y la terminal granelera van a estar fundados a 14 metros, por lo tanto, ese dragado va a permitir que los barcos post-Panamá que hoy no pueden entrar a Montevideo vengan. Y todo esto, sin duda, que va a dar posibilidad a un incremento importante en el servicio que le daremos. Ahora, la pregunta es cómo adecuamos la operativa actualmente muy comprometida y rompemos ese paradigma de que Montevideo es un puerto chico. Reitero que el problema del funcionamiento de Montevideo lo tenemos hoy sin todo este incremento. Los problemas que vemos en el funcionamiento del puerto de Montevideo lo vemos hoy sin tener todo este incremento que estamos señalando. Por lo tanto, pensamos que hay algunas medidas que hay que empezar a pensar y a tomar, quizás ya no mirando el 2030 particularmente, sino ya mirando el hoy hacia el 2030, que nos dé la posibilidad de llegar al 2030 con esta solución. Una primera medida es suprimir la utilización de espacios dentro del recinto portuario para toda aquella tarea no imprescindible para la operación de movimiento de carga portuaria. Si cumplimos esta tarea, el puerto que tiene grandes problemas de espacio, solamente con esta tarea, suprimiendo lo que no es imprescindiblemente hacer adentro del puerto, que se haga afuera, el espacio del puerto se multiplica por 2. La mitad del puerto hoy se utiliza para cosas que pueden hacerse afuera. Por otro lado, tenemos ya en el plan del puerto de Montevideo lo que es el puerto de Punta de Sayago, que es donde va a estar ubicada la regasificadora. En el puerto de Punta de Sayago va a tener una conexión con el puerto de Montevideo fluvial, terrestre y ferroviaria. Se prevé una conexión fluvial con un muelle que dé capacidad para barcazas que comuniquen al puerto de Montevideo. Y la conectividad terrestre por vía de camión del Punta de Sayago a Montevideo son 15 minutos de camión, es muy cerca. Y hay proyectada una vía férrea de 15 kilómetros que va a comunicar al puerto de Punta de Sayago con el ramal La Tablada, que comunica con el resto de la red ferroviaria. El puerto de Punta de Sayago tiene 120 hectáreas. En esas 120 hectáreas perfectamente se le puede dar cabida a lo que decimos que tiene que salir del recinto portuario, y hablamos de el almacenaje de vehículos, de maquinaria, de contenedores vacíos, los servicios logísticos, depósitos para logística de la mercadería, fraccionamiento, una serie de cosas muy importantes que hoy se están en Montevideo y se van a poder desarrollar en este punto muy cercano a Montevideo y como parte del puerto de Montevideo. Pensamos que en materia de espacio, con estas dos medidas, el puerto de Montevideo perfectamente puede romper ese paradigma de ser un puerto chico y pasar a ser el gran puerto que necesitamos y que en algún momento fue. Ahora tenemos el problema de la operación dentro del puerto de Montevideo. Según dice la Organización Mundial de Comercio, cada día de atraso en la región representa una pérdida de 40 millones de dólares. Por otro lado, nos dice que si en el mundo se utilizan 13 documentos para una operación, en Uruguay utilizamos 31. Si en el mundo participan 7 intermediarios en una operación, en Uruguay participan 14. Y los tiempos muertos promedio en el mundo son de 60 minutos
y en Uruguay son de 130 minutos. Por lo tanto, si pensamos que Montevideo tiene que cubrir ese papel tan importante, hay medidas urgentes que tenemos que empezar a tomar hoy. En materia de lo que son los accesos al puerto pensamos que tienen que tener una independencia al tránsito metropolitano. Está creciendo el parque automotor, está creciendo el tránsito metropolitano en general del país y debemos separarlo de lo que es la accesibilidad al puerto de Montevideo. No nos imaginamos la salida del puerto de Montevideo a la conectividad con las rutas sin ser por un viaducto, un medio que lo comunique directamente sin estar afectado con la actual rambla portuaria. Hay un problema endémico en el puerto de Montevideo que es el problema de las balanzas. Sin duda que pensamos que las balanzas tienen que ser balanzas de carriles múltiples, bidireccionales, que tengan su semáforo en cada sentido y que sean utilizadas en función de la necesidad de tráfico que haya en el momento que se precisen. Hoy es impensable porque no hay lugar. Si hacemos lugar, esto lo podemos hacer. Pero hay otra medida que quizás ayude y de suma manera esto, es algo que se está pensando implementar en el puerto de Nueva Palmira, quizás ya para principios del año 2013, que es no pesar dentro del puerto de Montevideo. Esto representa que si se homologan las balanzas de las terminales que remiten carga al puerto de Montevideo, estas tienen que ser controladas, por supuesto, con los organismos correspondientes. Los vehículos que vayan al puerto y vayan con su pesaje homologado no tendrán necesidad de pesar, irán directamente a la operación. Por otro lado, el problema de la documentación y los trámites, de la misma manera que se ha manejado en otra parte del Estado, pensamos que tiene que haber una ventanilla única de gestión, donde ahí confluyan todos los actores que participan en la operación y se facilite el trámite. Cuando empezamos a preparar la presentación y analizando todas estas cosas, hurgamos un poco en Internet y recorrimos el mundo y la región y nos encontramos con el puerto de Valparaíso, que es un puerto con alguna similitud con Montevideo, dado que está inserto en una ciudad, yo diría apretado por esa ciudad sobre el Pacífico, donde no tiene espacio y donde ellos generaron un instrumento que es la zona de extensión y apoyo logístico. Esto, para quienes trabajamos mucho con graneles y con granos en particular, es el checkpoint que hacemos generalmente con las cargas antes de ingresar a alguna terminal o alguna planta. Esa zona visualizamos que hay espacio como para que se puedan desarrollar, puede no ser una, pueden ser varias, Puerto de Punta de Sayago puede ser un lugar, en La Tablada puede ser otro lugar, y sería trasladar la puerta de ingreso al puerto a 10 o 15 kilómetros del puerto, y ahí realizar como puerta de entrada y salida física de la mercadería, la coordinación con las terminales, los chequeos de la documentación, ahí participan todos los actores tipo aduana, Ministerio de Ganadería, todos quienes tienen que participar en el control de la carga, y a partir de que está eso chequeado, se le da luz verde al vehículo para que ingrese, para que vaya camino al puerto ya como por un tubo. Un detalle muy importante, la luz verde se le dará a ese vehículo siempre y cuando y previamente haya coordinado esta zona de extensión con el operador que va a recibir la mercadería dentro del puerto, que ese camión hay condiciones de recibirlo. A partir de ahí
se le da la luz verde y el camión va al puerto, es recibido no en la entrada del puerto, sino directamente en el muro y ahorramos todas las dificultades que tenemos hoy. Y como finalización de nuestra presentación, nos pusimos a soñar un poco y queremos plantearles la siguiente situación. Si definimos los servicios de logística como llevar las cargas de donde son baratas hacia donde son caras, de la forma más económica y sencilla, imaginemos en 2030 a un productor agropecuario chico o mediano, conectado al mundo con su computadora, esa misma computadora que hoy lo tiene conectado al mundo desde la escuela o desde el liceo con la ceibalita. Este productor ya nació con la ceibalita bajo el brazo. Querrá vender un contenedor de su mercadería directamente a un comprador en Asia o en cualquier lugar del mundo. Para nosotros el desafío de todos quienes prestamos servicios públicos y privados será poder hacer posible este requerimiento del productor. Muchas gracias.